Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Voces Subversivas. En esta ocasión vamos a seguir con el libro de Gabriel García Márquez, La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Ya estamos en el tramo final de esta increíble historia, así que sin más preámbulo empecemos. Un grupo de misioneros con los crucifijos en alto se había plantado hombro contra hombro en medio del desierto. Un viento tan bravo como el de la desgracia sacudía sus hábitos de cañamoso y sus barbas cerriles, y apenas les permitía tenerse en pie. Detrás de ellos estaba la casa de la misión, un promontorio colonial con un campanario minúsculo sobre los muros ásperos y encalados. El misionero más joven, que comandaba el grupo, señaló con el índice una grieta natural en el suelo de arcilla vidriada. «No pase esa raya», gritó. Los 4 cargadores indios que transportaban a la abuela en un palinque de tablas se detuvieron al oír el grito. Aunque iba mal sentada en el piso de palanquín y tenía el ánimo estorpecido por el polvo y el sudor del desierto, la abuela se mantenía en su altivez. Heréndira iba a pie, detrás del palanquín. Había una fila de 8 indios de carga, y en el último término el fotógrafo en la bicicleta. «El desierto no es de nadie», dijo la abuela. «Es Dios», dijo el misionero, «y estáis violando sus santas leyes con vuestro tráfico inmundo». La abuela reconoció entonces la forma y la dicción peninsulares del misionero y eludió el encuentro frontal. Para no descalabrarse contra su intransigencia, volvió a ser ella misma. «No entiendo tus misterios», dijo. El misionero señaló a Heréndira. «Esa criatura es menor de edad, pero es mi nieta». «Tanto peor», replicó el misionero. «Ponla bajo nuestra custodia, por las buenas, o tendremos que recurrir a otros métodos». La abuela no esperaba que llegaran a tanto. «Está bien, Arijuna», se dio asustada. «Pero tarde o temprano pasaré, ya lo verás». 3 días después del encuentro con los misioneros, la abuela y Heréndira dormían en un pueblo próximo al convento, cuando un cuerpo sigiloso, mudo, retampado, como patrullas de asalto, se deslizaron en la tienda de campaña. Eran 6 novicias indias, fuertes y jóvenes, con los hábitos de lienzo crudo que parecían fosforescentes en las ráfagas de la luna. Sin hacer un solo ruido, cubrieron a Heréndira con un toldo de mosquitero, la levantaron sin despertarla, y se la llevaron envuelta como un pescado grande y frágil, capturada en una red lunar. No hubo un recurso que la abuela no intentara para rescatar a la nieta de la tutela de los misioneros. Solo cuando le fallaron todos, desde los derechos hasta los más torcidos, recurrió a la autoridad civil, que era ejercida por un militar. Lo encontró en el patio de su casa, con el torso desnudo, disparando con un rifle de guerra contra una nube oscura y solitaria, en el cielo ardiente. Trataba de perdonarla para que lloviera, y sus disparos eran encarnizados e inútiles, pero hizo las pausas necesarias para escuchar a la abuela. «Yo no puedo hacer nada», le explicó, cuando acabó de oírla. «Los padrecitos, de acuerdo con el concordato, tienen derecho a quedarse con la niña hasta que sea mayor de edad, o hasta que se case». «¿Y entonces por qué lo tiene usted de alcalde?», preguntó la abuela. «Para que haga llover», dijo el alcalde. Luego, viendo que la nube se había puesto fuera de su alcance, interrumpió sus deberes oficiales y se ocupó por completo de la abuela. «Lo que usted necesita es una persona de mucho peso que responda por usted», le dijo. «Alguien que garantice su moralidad y sus buenas costumbres, con una carta firmada. ¿No conoce al senador Onesio Sánchez?». Sentada bajo el sol puro en un taburete demasiado estrecho, la abuela contestó con una rabia solemne: «Soy una pobre mujer, sola en la inmensidad del desierto». El alcalde, con el ojo derecho torcido por el calor, la contempló con lástima. «Entonces no pierda más del tiempo, señora», dijo. «Se la llevaron». «No se la llevó, por supuesto». Plantó la tienda frente al convento de la misión y se sentó a pensar, como un guerrero solitario que mantuviera en estado de sitio una ciudad fortificada. El fotógrafo ambulante, que la conocía muy bien, cargó sus bártulos en la parrilla de la bicicleta y se dispuso a marcharse solo cuando vio a pleno sol y con los ojos fijos en el convento.
Vamos a ver quién se cansa primero, dijo la abuela. ¿Ellos o yo? Ellos están ahí hace 300 años y todavía aguantan, dijo el fotógrafo. Yo me voy. Solo, entonces vio la abuela la bicicleta cargada. ¿Para dónde vas? Para donde me lleve el viento, dijo el fotógrafo, y se fue. El mundo es grande. La abuela suspiró. No tanto como tú crees, desmerecido. Pero no movió la cabeza a pesar del rencor, para no apartar la vista del convento. No la apartó durante muchos días de calor mineral, durante muchas noches de vientos perdidos, durante el tiempo en la meditación en que nadie salió del convento. Los indios construyeron un cobertizo de palma junto a la tienda. Allí colgaron los chinchorros, pero la abuela velaba hasta muy tarde, cabeceando en el trono y rumiando los cereales crudos de su faltriquera en la desidia invisible de un buey acostado. Una noche pasó muy cerca de ella una fila de camiones tapados, lentos, cuyas únicas luces eran unas guirnaldas de focos de colores que les daban un tamaño espectral de altares sonámbulos. La abuela lo reconoció de inmediato, porque eran iguales a los camiones de los Amádices. El último del convoy se retrasó, se detuvo, y un hombre bajó de la cabina a arreglar algo en la plataforma de carga. Parecía una réplica de los Amádices, con una gorra de ala algo volteado, botas altas, dos cananas cruzadas en el pecho, un fusil militar y dos pistolas. Vencida por una tentación irresistible, la abuela llamó al hombre. ¿No sabes quién soy?, le preguntó. El hombre le alumbró sin piedad con una linterna de pilas. Contempló un instante el rostro estregado por la vigilia, los ojos apagados de cansancio, el cabello marchito de la mujer que aún a su edad, en su mal estado y con aquella luz cruda en la cara, hubiera podido decir que había sido la más bella del mundo. Cuando la examinó bastante para estar seguro de no haberla visto nunca, apagó la linterna. Lo único que sé con toda seguridad, dijo, es que usted no es la Virgen de los Remedios. Todo lo contrario, dijo la abuela con una voz dulce, soy la dama. El hombre puso la mano en la pistola por puro instinto. ¿Cuál dama? La de Amadis el Grande. Entonces no es de este mundo, dijo él tenso. ¿Qué es lo que quiere? Que me ayuden a rescatar a mi nieta de Amadis el Grande, hijo de nuestro Amadis, que está presa en ese convento. El hombre se sobrepuso al temor. Se equivocó de puerta, dijo. Si cree que somos capaces de atravesarnos en las cosas de Dios, usted no es la que dice que es, ni conoció siquiera a los Amadises, ni tiene la más mínima idea de lo que es el matute. Esa madrugada, la abuela durmió menos que las anteriores. La pasó rumiando, envuelta en una manta de lana, mientras el tiempo de la noche le equivocaba la memoria, y los delirios reprimidos pugnaban por salir aunque estuviera despierta, y tenía que apretar el corazón con la mano para que no la sofocara el recuerdo de una casa de mar con grandes flores coloradas, donde había sido feliz. Así mantuvo hasta que sonó la campana del convento, y se encendieron las primeras luces en las ventanas, y el desierto se saturó de olor a pan. Solo entonces se abandonó al cansancio, engañada por la ilusión de que Heréndira se había levantado y estaba buscando el modo de escaparse para volver con ella. Heréndira, en cambio, no perdió ni una noche de sueño desde que la llevaron al convento. Le habían cortado el cabello con unas tijeras de podar hasta dejarle la cabeza como un cepillo. Le pusieron el rudo baldrán de lienzo de las reclusas y le entregaron un balde de agua de cal y una escoba para que encalara los peldaños de las escaleras cada vez que alguien las pisara. Era un oficio de mula, porque había un subir y bajar incesantemente de misioneros embarrados y novicias de carga. Pero Heréndira lo sintió como un domingo de todos los días, después de la garela mortal de la cama. Además, no era ella la única agotada al anochecer, pues aquel convento no estaba consagrado a la lucha contra el demonio, sino contra el desierto. Heréndira había visto a las novicias indígenas desbravando las vacas a pescoces para ordeñarlas en los establos, saltando días enteros sobre las tablas para exprimir los quesos, asistiendo a las cabras en un mal parto. Las había visto sudar como estibadores curtidos, sacando el agua de aljibre, irrigando a pulso un huerto temerario que otras novicias habían ladrado con azadones para plantar legumbres en el pedernal del desierto. Había visto el infierno terrestre de los hornos de pan y los cuartos de plancha. Había visto a una monja persiguiendo a un cerdo por el patio.
La vio resbalar contra el cerdo cimarrón, agarrado por las orejas, y revolcarse en un barrizal sin soltar, hasta que dos novicias con delantales de cuero le ayudaron a someterlo, y una de ellas lo desolló con un cuchillo de matarife, y todas quedaron empapadas de sangre y de lodo. Había visto en el pabellón apartado del hospital a las monjas tísicas con sus camiones de puertas, que esperaban la última orden de Dios, bordando sábanas matrimoniales en las terrazas, mientras los hombres de la misión predicaban en el desierto. Heréndira vivía en su penumbra, descubriendo otras formas de belleza y de horror que nunca había imaginado en el mundo estrecho de la cama, pero ni las novicias más montaraces, ni las más persuasivas, habían logrado que dijera una palabra desde que ha llegado al convento. Una mañana, cuando estaba aguando la cal en el balde, oyó una música de cuerdas que parecía una luz más diáfana en la luz del desierto. Cautivada por el milagro, se asomó en un salón inmenso y vacío de paredes desnudas y ventanas grandes, por donde entraba a golpes y se quedaba estancada la claridad deslumbrante de junio. Y en el centro del salón vio una monja bella que no había visto antes, tocando un oratorio de Pascua en el clavicémbalo. Heréndira escuchó la música sin parpadear, con el alma en un hilo, hasta que sonó la campana para comer. Después del almuerzo, mientras blanqueaba la escalera con la brocha de esparto, esperó que todas las novicias acabaran de subir y bajar. Se quedó sola, donde nadie pudiera oírla. Entonces habló por primera vez desde que entró en el convento. «Soy feliz». De modo que a la abuela se le acabaron las esperanzas de que Heréndira escapara para volver con ella, pero mantuvo su asedio de granito, sin tomar ninguna determinación hasta el domingo de Pentecostés. Por esa época, los misioneros rastrillaban el desierto persiguiendo concubinas en citada para cazarlas. Iban hasta las rancherías más olvidadas en un camioncito decrépito, con 4 hombres de tropa bien armados y un arcón de géneros de pacotilla. Lo más difícil de aquella cacería de indios era convencer a las mujeres, que se defendían de la gracia divina con el argumento verídico de que los hombres se sentían con derecho de exigirles a las esposas legítimas un trabajo más rudo que a las concubinas, mientras ellos dormían despernancados en los chinchorros. Había que seducirlas con recursos de engaño, disolviéndoles la voluntad de Dios en el jarabe de su propio idioma para que la sintiera menos áspera, pero hasta que las más retrecheras terminaban convencidas por unos aretes de oropel. A los hombres, en cambio, una vez obtenida la aceptación de la mujer, los sacaban a culatazos de los chinchorros y se los llevaban amarrados en la plataforma de carga para cazarlos a la fuerza. Durante varios días, la abuela vio pasar hacia el convento el camioncito cargado de indias en cinta, pero no reconoció su oportunidad. La reconoció el propio domingo de Pentecostés, cuando oyó los cohetes y los requines de las campanas, y vio la muchedumbre miserable y alegre que pasaba para la fiesta. Vio que entre las muchedumbres había mujeres encintadas con pelo y coronas de novia, llevadas del brazo de los maridos de casualidad para volverlos legítimos en la boda colectiva. Entre los últimos desfiles pasó un muchacho de corazón inocente, de pelo indio cortado con una turna y vestido de andrajos, que llevaba en la mano un cirio pascual con un lazo de seda. La abuela lo llamó. «Dime una cosa, hijo», le preguntó con su voz más tersa. «¿Qué vas a hacer tú en esa cumbiamba?» El muchacho se sentía intimidado con el cirio y le costaba trabajo cerrar la boca por sus dientes de burro. «Es que los padrecitos me van a hacer la primera comunión», dijo. «¿Cuánto te pagaron?» «5 pesos». La abuela sacó de la faltriquera un rollo de billetes que el muchacho miró asombrado. «Yo te voy a dar 20», dijo la abuela, «pero no para que hagas la primera comunión, sino para que te cases». «¿Y eso con quién?» «Con mi nieta». Así que Heréndira se casó en el patio del convento con el baldrán de reclusa y una mantilla de encaje que le regalaron las novicias, y sin saber al menos cómo se llamaba su esposo que le había comprado su abuela. Soportó con su esperanza incierta el tormento de las rodillas en el suelo de caliche, la peste de pellejo de chivo de las 200 novias embarazadas, el castigo de epístola de San Pablo mantillada en latín bajo la canícula inmóvil, porque los misioneros no encontraron recursos para oponerse a la artimaña de la boda imprevista.
pero le habían prometido una última tentativa para mantenerla en el convento. Sin embargo, al término de la ceremonia y en presencia del prefecto apostólico, el alcalde militar que disparaba contra las nubes, de su esposo reciente y de su abuela impasible, Heréndira se encontró de nuevo bajo el hechizo que la había dominado desde su nacimiento. Cuando le preguntaron cuál era su voluntad libre, verdadera y definitiva, no tuvo ni un suspiro de vacilación. Me quiero ir, dijo, y aclaró señalando al esposo, pero no me voy a ir con él, sino con mi abuela. Ulises había perdido la tarde de robarse una naranja en la plantación de su padre, pues este no le quitó la vista de encima mientras podaban los árboles enfermos, y su madre lo vigilaba desde casa, de modo que renunció a su propósito, al menos por aquel día, y se quedó de mala gana ayudando a su padre hasta que terminaron de podar los últimos naranjos. La extensa plantación era callada y oculta, y la casa de madera con techo de latón tenía mallas de cobre en las ventanas y una terraza grande montada sobre pilotones, con plantas primitivas de flores intensas. La madre de Ulises estaba en la terraza, tumbada en un mecedor, bienes y con hojas ahumadas en las sienes para aliviar el dolor de cabeza, y su mirada de india pura seguía los movimientos del hijo con un haz de luz invisible, hasta los lugares más esquivos del naranjal. Era muy bella, mucho más joven que el marido, y no solo continuaba vestida con el camisón de la tribu, sino que conocía los secretos más antiguos de su sangre. Cuando Ulises volvió a la casa de los hierros de podar, su madre le pidió la medicina de las 4, que estaba en una mesita cercana. Tan pronto como él los tocó, el vaso y el frasco cambiaron de color. Luego, por simple travesura, una jarra de cristal que estaba en la mesa con otros vasos, y también la jarra se volvió azul. Su madre lo observó mientras tomaba la medicina, y cuando estuvo segura de que no era un delirio de su dolor, le preguntó en su lengua guajira, ¿desde cuándo te sucede? Desde que vinimos del desierto, dijo Ulises, también en guajiro. Es solo con las cosas de vidrio. Para demostrarlo, tocó una tras otra los vasos que estaban en la mesa, y todos cambiaron de colores diferentes. Esas cosas solo suceden por amor, dijo la madre. ¿Quién es? Ulises no contestó. Su padre, que no sabía la lengua guajira, pensaba que en ese momento por la terraza un racimo de naranjas. ¿De qué hablan?, le preguntó a Ulises en holandés. De nada especial, contestó Ulises. La madre de Ulises no sabía el holandés. Cuando su marido entró en la casa, le preguntó al hijo en guajiro. ¿Qué te dijo? Nada especial, dijo Ulises. Perdió de vista a su padre cuando entró en la casa, pero lo volvió a ver con la ventana dentro de la oficina. La madre esperó hasta quedarse solos con Ulises y entonces insistió. Dime, ¿quién es? No es nadie, dijo Ulises. Contestó sin atención porque estaba pendiente de los movimientos de su padre dentro de la oficina. Le había visto poner las naranjas sobre la caja de caudales para componer la clave de combinación, pero mientras él vigilaba a su padre, su madre lo vigilaba a él. Hace mucho tiempo que no comes pan, observó ella. No me gusta. El rostro de la madre adquirió de pronto una vivacidad insólita. Mentira, dijo. Es porque estás mal de amor, y los que están así no pueden comer pan. Su voz como sus ojos habían pasado de la suplicidad a la amenaza. Más vale que me digas quién es, dijo, o te doy a la fuerza unos baños de purificación. En la oficina, el holandés abrió la caja de caudales, puso dentro las naranjas y volvió a cerrar la puerta blindada. Ulises se apartó entonces de la ventana y replicó a su madre con impaciencia. Ya te dije que no es nadie, dijo. Si no me crees, pregúntaselo a mi papá. El holandés apareció en la puerta de la oficina encendida la pipa de navegante y con su libia descosida bajo el brazo. La mujer preguntó en castellano. ¿A quién conocieron en el desierto? A nadie, le contestó su marido. Un poco en las nubes. Si no me crees, pregúnteselo a Ulises. Se sentó en el fondo del corredor a chupar la pipa hasta que se le agotó la carga. Después abrió la Biblia al azar. Recitó fragmentos salteados durante casi 2 horas en un holandés fluido y altisonante. A medianoche, Ulises seguía pensando con tanta intensidad que no podía dormir. Se revolvió en el chinchorro 1 hora más, tratando de dominar el dolor de los recuerdos, hasta que el propio dolor le dio la fuerza que le hacía falta para decidir. Entonces se puso los pantalones de vaquero, la camisa de cuadros escoceses y las botas de montar, y saltó por la ventana y se fugó de la casa en la camioneta cargada de pájaros. Al pasar por la plantación, arrancó las 3 naranjas maduras que no había podido robarse en la tarde. Viajó por el desierto el resto de la noche, y al amanecer preguntó por pueblos y rancherías cuál era el rumbo de Heréndira, pero nadie le daba la razón. Por fin le informaron que andaba detrás de la comitiva electoral del senador Oniencio Sánchez,
y que ésta debía de estar aquel día en la Nueva Castilla. No la encontró allí, sino en el pueblo siguiente, y ya Heréndira no andaba con él, pues la abuela había conseguido que el senador avalara su moralidad con una carta de su puño y letra, y se había abriendo con ella las puertas mejores trancadas del desierto. Al tercer día se encontró con el hombre del correo nacional, y éste le indicó la dirección que buscaba. Van para el mar, le dijo, y apúrate, que la invención de la vieja es pasarse por la isla de Aruba. En ese rumbo, Ulises divisó el cabo de media jornada, la carpa amplia y percudida que la abuela le había comprado a un circo en derrota. El fotógrafo errante había vuelto con ella, convencido de que en efecto el mundo no era tan grande como pensaba, y tenía instalado cerca de la carpa telones idilicios. Una banda de chupacobres cautivaba a los clientes de Heréndira con un vals taciturno. Ulises esperó su turno para poder entrar. Lo primero que le llamó la atención fue la orden y limpieza en el interior de la carpa. La cama de la abuela había recuperado su esplendor virreinal. La estatua del ángel estaba en su lugar junto al baúl funerario de los Amádices. Y había además una bañera de peltre con patas de león. Acostada en su nuevo lecho de marquesina, Heréndira estaba desnuda y plácida, e irradiaba el fulgor infantil bajo la luz filtrada de la carpa. Dormía con los ojos abiertos. Ulises se detuvo junto a ella con las naranjas en la mano, y le advirtió que lo que estaba mirando sin verlo. Entonces pasó la mano frente a sus ojos, y le llamó con el nombre que había inventado para pensar en ella, Aritnere. Heréndira despertó. Se sintió desnuda frente a Ulises, hizo un chillido sordo y se cubrió con la sábana hasta la cabeza. No me mires, dijo, estoy horrible. Estás toda color de naranja, dijo Ulises. Puso las frutas a la altura de sus ojos para que ella comparara. Mira. Heréndira se descubrió los ojos y comprobó que en efecto las naranjas tenían su color. Ahora no quiero que te quedes, dijo. Solo entré para mostrarte esto, dijo Ulises. Fíjate. Rompió una naranja con las uñas. Le partió con las dos manos y le mostró a Heréndira el interior. Clavado en el corazón de la fruta había un diamante legítimo. Estas son las naranjas que llevamos a la frontera, dijo. Pero son naranjas vivas, exclamó Heréndira. Claro, sonrió Ulises. Las siembra mi papá. Heréndira no lo podía creer. Se cubrió la cara, cogió el diamante con los dedos y lo contempló asombrada. Con 3 así le damos la vuelta al mundo, dijo Ulises. Heréndira le devolvió el diamante con un aire de desaliento. Ulises insistió. Además tengo una camioneta, dijo, y además mira. Se sacó de debajo de la camisa una pistola arcaica. No puedo irme antes de 10 años, dijo Heréndira. Te irás, dijo Ulises, esta noche cuando se duerma la ballena blanca. Yo estaré ahí afuera cantando como la lechuza. Hizo una imitación tan real del canto de la lechuza que los ojos de Heréndira sonrieron por primera vez. Es mi abuela, dijo. ¿La lechuza? La ballena. Ambos se rieron del equívoco, pero Heréndira retomó el hilo. Nadie puede irse para ninguna parte sin permiso de mi abuela. No hay que decirle nada. De todos los modos lo sabrá, dijo Heréndira. Ella sueña las cosas. Cuando empiece a soñar que te vas, ya estaremos del otro lado de la frontera. Pasaremos como el contrabandista, dijo Ulises. Empuñando la pistola con un dominio de tarbán de cine, imitó el sonido de los disparos para embullar a Heréndira con su audacia. Ella no dijo ni que no, pero sus ojos suspiraron y despidió a Ulises con un beso. Ulises conmovido murmuró, mañana veremos pasar los buques. Aquella noche, poco después de las 7, Heréndira estaba peinando a la abuela cuando volvió a soplar el viento de su desgracia. Al abrigo de la carpa estaban los indios cargadores y el director de la charanga esperando el pago de su sueldo. La abuela acabó de contar los billetes de un arcón que tenía a su alcance y después de consultar en un cuaderno de cuentas le pagó al mayor de los indios. Aquí tienes, le dijo. 20 pesos la semana, menos 8 de la comida, menos 3 del agua, menos 50 centavos a buena cuenta de las camisas nuevas. Son 8,50, cuéntalos bien. El indio mayor contó el dinero y todos se retiraron con una reverencia. Gracias, Blanca. El siguiente era el director de los músicos. La abuela consultó el cuaderno de cuentas y se dirigió al fotógrafo que estaba tratando de remendar el fuelle de la cámara con pegotones de gutupercha. ¿En qué quedamos?, le dijo. ¿Pagas o no me pagas la cuarta parte de la música? El fotógrafo ni siquiera levantó la cabeza para contestar. La música no sale en los retratos. Pero despierta a la gente las ganas de retratarse, replicó la abuela.
Al contrario, dijo el fotógrafo. Le recuerda a los muertos y luego salen en los retratos con los ojos cerrados. El director de la charanga intervino. Lo que hace cerrar los ojos no es la música, dijo. Son los relámpagos de retratar de noche. Es la música, insistió el fotógrafo. La abuela le puso término a la disputa. No sean truñones, le dijo el fotógrafo. Fíjate lo bien que le va al senador Onencio Sánchez, y es gracias a los músicos que lleva. Luego, de un modo duro, concluyó. De modo que pagas la parte que te corresponde o sigues solo con tu destino. No es justo que esa pobre criatura lleve encima todo el peso de los gastos. Sigo solo con mi destino, dijo el fotógrafo. Al fin y al cabo, yo lo que soy es un artista. La abuela se encogió de hombros y se ocupó del músico. Le entregó un mazo de billetes de acuerdo con la cifra escrita en el cuaderno. 254 piezas, le dijo, a 50 centavos cada una más 30 y 2 en domingos y días feriados. A 60 centavos cada una son 156,20. El músico no recibió el dinero. Son 182,40, dijo. Los vales son más caros. ¿Y eso por qué? Porque son más tristes, dijo el músico. La abuela lo obligó a que cogiera el dinero. Pues esta semana nos tocas 2 piezas alegres por cada vals que te debo y quedamos en paz. El músico no entendió la lógica de la abuela, pero aceptó las cuentas mientras desenredaba el enredo. En ese instante, el viento despavorido estuvo a punto de desarraigar la carpa, y el silencio que dejó a su paso se escuchó en el exterior, nítido y lúgubre, el canto de la lechuza. Heréndira no supo qué hacer para disimular su turbación. Cerró el arca del dinero y lo escondió debajo de la cama, pero la abuela le conoció el temor en la mano cuando le entregó la llave. No te asustes, le dijo. Siempre hay lechuzas en las noches de viento. Sin embargo, no dio muestras de igual convicción cuando vio salir al fotógrafo con la cámara a cuestas. Si quieres quedas de esta mañana, le dijo, la muerte anda suelta esta noche. También el fotógrafo persiguió el canto de las lechuzas, pero no cambió de parecer. Quédate, hijo, insistió la abuela, aunque sea por el cariño que te tengo. Pero no pago la música, dijo el fotógrafo. Ah, no, dijo la abuela, eso no. Ya ve, dijo el fotógrafo. Usted no quiere a nadie. La abuela palideció de rabia. Entonces lárgate, malnacido. Se sentía tan ultrajada que siguió despotricando contra él mientras Heréndira le ayudaba a acostarse. Hijo de la mala madre, regozaba. ¿Qué sabrá ese bastardo de corazón ajeno? Heréndira no le puso atención, pues la lechuza la solicitaba con un apremio tenaz de las pausas del viento, y estaba atormentada por la incertidumbre. La abuela acabó de acostarse con el mismo ritual que era de rigor en la mansión antigua, y mientras la nieta la abanicaba de sobrepuso al rencor, volvió a respirar sus aires estériles. Tienes que madrugar, dijo entonces, para que me hiervas la infusión del baño antes de que llegue la gente. Sí, abuela. Con el tiempo que te sobre, lava la muda sucia de los indios, y sí tendremos algo más que descontarle la semana entrante. Sí, abuela, dijo Heréndira, y duerme despacio para que no te canses, que mañana es jueves, el día más largo de la semana. Sí, abuela. Y le pones alimento al avestruz. Sí, abuela, dijo Heréndira. Dejó el abanico en la cabecera de la cama y encendió 2 velas del altar frente al arcón de los muertos. La abuela, ya dormida, le dio la orden atrasada. No se te olvide prender las velas de los amádices. Sí, abuela. Heréndira sabía entonces que no despertaría, porque había empezado a delirar. Oyó los ladridos del viento alrededor de la carpa, pero tampoco esa vez había reconocido el soplo de su desgracia. Se asomó a la noche hasta que volvió a cantar la lechuza, y su instinto de libertad prevaleció por fin contra el hechizo de su abuela. No había dado 5 pasos fuera de la carpa cuando encontró al fotógrafo que estaba amarrando sus aparejos en la parrilla de la bicicleta. Su sonrisa complace la tranquilizó. Yo no sé nada, dijo el fotógrafo. No he visto nada, ni pago la música. Se despidió con una bendición universal. Heréndira corrió entonces hacia el desierto, decidida para siempre, y se perdió en las tinieblas del viento, donde cantaba la lechuza. Esa vez la abuela recurrió de inmediato a la autoridad civil. El comandante del retén local saltó del chinchorro a las 6 de la mañana, cuando ella le puso ante los ojos la carta del senador. El padre de Ulises esperaba en la puerta. ¿Cómo quiere que la lea?, gritó el comandante. Si no sé leer. Es una carta de recomendación del senador Onésimo Sánchez, dijo la abuela.
Sin más preguntas, el comandante descolgó un rifle que tenía cerca del chinchorro y empezó a gritar órdenes a sus agentes. 5 minutos después estaban todos dentro de una camioneta militar, volando hacia la frontera con un viento contrario que borraba las huellas de los fugitivos. El asiento delantero junto al conductor viajaba el comandante. Detrás estaba el holandés con la abuela y en cada estribo iba un agente armado. Muy cerca del pueblo detuvieron una caravana de camiones cubiertos con lona impermeable. Varios hombres que viajaban ocultos en la plataforma de carga levantaron la lona y apuntaron a la camioneta con ametralladoras y rifles de guerra. El comandante le preguntó al conductor del primer camión a qué distancia había encontrado una camioneta de granja cargada de pájaros. El conductor arrancó antes de conversar. Nosotros no somos chivatos, dijo indignado. Somos contrabandistas. El comandante vio pasar muy cerca de sus ojos los cañones ahumados de las ametralladoras. Alzó los brazos y sonrió. Por lo menos, les gritó, tengan la vergüenza de no circular a pleno sol. El último camión llevaba un letrero de defensa posterior. Pienso en ti, Heréndira. El viento se iba haciendo más árido a medida que avanzaba hacia el norte, y el sol era más bravo con el viento, y costaba trabajo respirar por el calor y el polvo dentro de la camioneta cerrada. La abuela fue la primera que divisó al fotógrafo. Pendaleaba con el mismo sentido en que ellos volaban, sin más amparo contra la insolación que un pañuelo amarrado en la cabeza. Ahí está, lo señaló. Ese fue el cómplice, malnacido. El comandante le ordenó a uno de los agentes del estribo que se hiciera cargo del fotógrafo. Agárralo y nos esperas aquí, le dijo. Ya volvemos. El agente saltó del estribo y le dio al fotógrafo 2 voces de alto. El fotógrafo no lo oyó por el viento contrario. Cuando la camioneta se adelantó, la abuela le hizo un gesto enigmático, pero él lo confundió con un saludo, sonrió y le dijo adiós con la mano. No oyó el disparo. Dio una voltereta en el aire y cayó muerto sobre la bicicleta, con la cabeza destrozada por una bala de rifle, que nunca supo de dónde le vino. Antes del mediodía, empezaron a ver las plumas. Pasaban en el viento y eran plumas de pájaros nuevos. Y el holandés las conocía, porque eran los pájaros desplumados por el viento. El conductor corrigió el rumbo, hundió a fondo el pedal, y antes de media hora divisaron la camioneta en el horizonte. Cuando Ulises vio aparecer un carro militar en el espejo retrovisor, hizo un esfuerzo por aumentar la distancia, pero el motor no daba para más. Habían viajado sin dormir y estaban estragados de cansancio y de sed. Heréndira, que dormitaba en el hombro de Ulises, despertó asustada. Vio la camioneta que estaba a punto de alcanzarlos y con una determinación cándida cogió la pistola de la guantera. No sirve, dijo Ulises. Era de Francis Drake. La martilló varias veces y la tiró por la ventana. La patrulla militar se le adelantó a destatar la camioneta cargada de pájaros desplumados por el viento. Hizo una curva forzada y le cerró el camino. Pues eso ha sido todo por hoy. Ya el próximo capítulo va a ser el último. Entonces estén pendientes al canal. Muchas gracias por ver este video. Y esto ha sido la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez, en voces subversivas por Mateo K.